Éxodo capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1 al versículo 5. Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 5. El tema de esta noche que vamos a estar tratando es una pregunta: ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Vamos a leerlo, ya lo tiene ahí en las pantallas también. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A lo largo de los años hemos nosotros compartido con muchas personas y les hemos dicho y les hemos enseñado que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cuando Dios nos salvó, cuando Dios puso sus ojos de misericordia en nosotros, lo hizo porque Él tenía un plan específico. Y cuando nosotros leemos los últimos versículos del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús le habla a los discípulos que estaban reunidos en el monte de los olivos, y les dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en mi nombre echaréis fuera demonios, y todo lo que les dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Nosotros hemos encasillado, la gente ha encasillado que esos versículos estaban destinados para esas personas en específico, que solamente ellos eran los encargados de recorrer el mundo entero en aquel entonces, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces nosotros hemos dicho: qué bonito que Dios los envió a predicar el evangelio. Pero ¿sabes una cosa? Que nosotros nos hemos equivocado y hemos creído que el llamamiento para predicar el evangelio es para otros y no para nosotros en este tiempo. Hemos pensado nosotros que Dios escogió a esos hombres, que esos hombres eran sumamente especiales y que ellos fueron los encargados de predicar y de llevar el evangelio a todas las naciones. Y sabemos perfectamente cómo se tuvo que llevar a cabo. Ellos empezaron a predicar en Jerusalén. Se comenzó a hacer famosa la iglesia, empezó a crecer la iglesia, y Dios tuvo que enviarles, Jesús tuvo que enviarles una persecución, porque ellos estaban cómodos en Jerusalén. Ellos no estaban saliendo a predicar, entonces Dios tuvo que mandar la persecución para que ellos fueran saliendo de Jerusalén. Y entonces cuando iban huyendo de la persecución, entonces ahora sí predicaban en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso cuando tú lees el libro de los Hechos, cuando Pablo llegaba a ciertos lugares, ya había cristianos ahí. Pablo no llegó a todos los lugares donde no había ni un solo cristiano, sino Pablo. No, ya había personas ahí. ¿Por qué? Porque los hermanos ya habían predicado el evangelio. Y entonces mucha gente dice: es que ese llamado fue para ellos, o el llamado para servir a Dios es para los pastores, o es para los músicos, o es para los predicadores, para las maestras o maestros de niños. Y nosotros nos hemos minimizado. Mucha gente ha quedado en la comodidad pensando que el llamado, que el servicio a Dios es para cierto tipo de personas especiales, con cierto tipo de características especiales o con cierto tipo de cosas especiales en su vida. Y hoy quiero que veamos de una manera muy sencilla cómo es que Dios en realidad nos está llamando a todos, sin importar lo que tenemos, sin importar lo que poseemos y sin importar el nivel de educación o de intelecto que nosotros tengamos. Dios nos va a usar y Dios nos puede usar de diferentes maneras. Y entonces en estos versículos que nosotros estamos leyendo de Éxodo capítulo 4, Jehová está teniendo un encuentro con Moisés y le está diciendo, lo está enviando, dice: ve y libera a mi pueblo. Había pasado él 40 años en el desierto. Ya se había casado, ya tenía sus hijos, ya tenía o estaba cuidando a las ovejas de su suegro, y estaba de cierto modo en una vida cómoda. Se había olvidado tal vez de lo que le había dicho su madre desde un principio,
tú vas a ser usado por Dios. Dios tiene un plan específico para ti porque Dios te preservó la vida y lo estuvimos viendo hace 8 días, cómo su madre lo esconde, cómo su madre lo mete ahí a la canastilla y todo lo que ya lo platicamos hace 8 días, ¿no? Entonces, Moisés estaba cómodo donde estaba. Y empieza él a poner pretextos, a poner excusas. Es que yo ni te conozco, pues es que yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, soy tu Dios. Y bueno, es que yo ni puedo ir, ¿no? Le dijo, yo no puedo ir porque soy torpe de palabra. Era una excusa más. Y mucha gente de repente ha dicho que Moisés era tartamudo, que por eso no quería ir y que por eso Dios tuvo que mandar a Aarón con él, y no es verdad. Moisés no era tartamudo, porque si nosotros leemos en el libro de los Hechos, dice que Moisés era poderoso en palabras y en hechos. Entonces no era tartamudo, él estaba poniendo pretextos para no ir a donde tenía que ir. Mira, sacarlo de la comodidad de su familia, de su terreno, regresarlo al lugar donde había estado amenazado de muerte, donde le iba a traer un montón de recuerdos. Obvio, no quería ir. Entonces empieza una confrontación y le dice, mira, a fin de cuentas, nadie me va a creer. Nadie me va a creer, ellos van a decir, tú estás mal, ni siquiera nadie ha conocido a Jehová. En realidad nadie lo ha conocido. Ahora tenía 400 años, con el paso del tiempo se habían olvidado muchas cosas que habían vivido sus descendientes, sus ancestros. Entonces dice, están en opresión, están en tristeza, no me van a creer. Y sabes cómo Dios va destruyendo cada una de esos pretextos. Que es que ¿quién soy yo para que me mandes? Y Dios no le contesta. De alguna manera él pensó que le iba a contestar, es que tú eres bien inteligente, tú eres fuerte, tú eres sabio, tú eres especial, y le pregunta, ¿quién soy yo? Y Jehová le dice, no importa quién eres, lo importante es que voy a ir yo contigo, ¿no? Y le va resquebrajando cada uno de sus pretextos, hasta que llega el momento en el que Moisés se olvida de lo que él había sido. Él era príncipe entre los egipcios. Él era poderosísimo, por su palabra se regía el imperio más grande y más poderoso de ese entonces. Es decir, él tenía poder, él tenía autoridad. Y cuando él se da cuenta, de repente Dios lo confronta y le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y él simplemente voltea y le dice, solo es una vara. Solo es una vara. Mira, él se da cuenta de que estuvo en el poder. Disfrutó las mieles del poder, de la autoridad entre los egipcios, y ahora él se da cuenta y dice, lo único que tengo para ofrecer es esta vara. Es lo único que me pertenece, porque dice que las ovejas eran ¿de quién? Las ovejas que él cuidaba, ¿de quién eran? De su suegro. Y ahí mismo lo dice, él estaba cuidando las ovejas de su suegro, ni siquiera eran de él. Él no tenía una parte, no tenía una posesión, él no era dueño de ninguna área donde él estaba viviendo. Él estaba viviendo en la casa de sus suegros, cuidando las ovejas de su suegro. Lo único que a Moisés le pertenecía era su esposa, su hijo, y en ese momento su vara. Y entonces Dios le llama y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, pues solo es esta vara. Y entonces Dios lo que hace después de eso es enseñarle a Moisés que con solo esa vara él iba a poder rescatar al pueblo de los egipcios. Y después podemos mirar nosotros en el capítulo 7, si lees conmigo en el capítulo 7, aquí mismo de Éxodo, ¿qué fue lo que hizo Moisés con esa vara? Lo que él pensaba solo es una vara. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? En el capítulo 7, versículo 14 al versículo 18, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano. ¿Qué va a tomar? La vara, que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que soy yo Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua
del río. Esa vara que para Moisés era insignificante, era una vara de pastor, un simple pastor de ovejas. Dios usa esa vara para convertir el agua en sangre. Si después vemos nosotros en el capítulo 14, vamos ahí al capítulo 14, versículos 15 y 16. 14, 15 y 16. Y ya no te estoy mostrando que se convirtió en vara en frente de Faraón y que que se convirtió en serpiente en frente de Faraón y de ellos, porque ya vimos que se pudo convertir en serpiente, ¿verdad? Entonces por eso te estoy mostrando otros ejemplos. Capítulo 14, versículo 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esa vara que para Moisés era insignificante abrió el mar rojo, lo partió a la mitad. Ahora tú puedes decir: pastor, pero es que la vara no tenía ningún poder. Yo te entiendo, el poder está en Dios y es Dios el que hace las cosas, pero utiliza lo que el hombre pensaba que era insignificante. Eso es lo que quiero que tú entiendas. Perfectamente te entiendo. El poder y que se convirtiera en serpiente y que el agua se convirtiera en sangre no es por la vara. La vara en sí no tiene ningún poder, ninguna magia, no es sí mágica. Lo que quiero decirte es que lo que Moisés pensaba que era insignificante, Dios lo puede usar en grandes cosas. ¿Y quieres otro ejemplo? El capítulo 17, versículos 1 al 6. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Horeb, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, con su vara fue y golpeó la roca y le dio de beber a todo el pueblo de Israel. Lo que para Moisés era insignificante, en las manos de Dios y usado por Dios a través de Moisés, hizo grandes milagros. Y te puedo dar muchos otros ejemplos. ¿Recuerdas cuando estaban en la guerra y dice que Moisés subió y que estaba mirando la pelea? Dice que cuando Moisés levantaba sus manos con la vara, el pueblo prevalecía. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos con la vara, el pueblo estaba siendo derrotado. Entonces se pone Aarón y Hur de un lado y del otro y levantan sus manos con la vara, la autoridad que Dios había puesto sobre él. Entonces, lo que para Moisés parecía insignificante, Dios lo utiliza en grandes milagros. Te voy a mostrar otro ejemplo. Vamos a Segundo de Reyes en el capítulo 4. Segundo de Reyes en el capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite.
Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Había una gran hambre en la tierra. Una mujer viuda. En aquel entonces te he explicado que la viudez en las personas, en las mujeres, era un destino a la mendicidad. Sus hijos se entiende que eran pequeños todavía, no podían trabajar, no podían mantenerla, no podían ayudarla. Entonces lo único que a ella le quedaba era ir a mendigar en el pueblo, porque ellas no podían trabajar, no tenían los derechos que ahora tienen, ellas no podían comerciar, ellas no podían hacer muchas cosas. Entonces la mujer viene desesperada con el profeta y le dice, ¿sabes? Mi esposo era un profeta y tú sabes que él temía a Jehová. Él temía a Jehová, el testimonio de esa mujer. Mi esposo temía a Jehová. Entonces el profeta le pregunta, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo te puedo ayudar? Y la pregunta aquí, que es lo que yo quiero que nos quede claro, declárame qué tienes en tu casa. Y fíjate, ella dijo, tu sierva, ¿qué tenía? En el versículo 2, ninguna cosa. Ella no tiene absolutamente nada, solamente una vasija de aceite. Yo no sé si en ese momento ella ya había vendido todas sus posesiones, si en ese momento ella ya había vendido los pocos muebles o los pocos utensilios que tenía de plata o de oro o lo que pudiera tener ahí, y ya le dice, yo no tengo absolutamente nada, lo único que tengo es una vasija con aceite. Y le dijo el profeta, pues eso es lo que necesitamos, no necesitamos otra cosa. Y ahí vienen las instrucciones, ve y pide vasijas prestadas a tus vecinos, pero le dice no pocas. En el versículo 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, no pocas. Es decir, lo que a ella le parecía poquito, yo lo único que tengo, fíjate las palabras, cómo minimiza lo que tiene. Lo único que tengo es una vasija de aceite. Ella pudiera estar diciendo, pues ¿esto qué me puede servir? Ahora era importantísimo el aceite en ese entonces, sí, porque con eso se cocinaba y con eso también se mantenía el fuego, también las velas, las candelas en las noches, era importantísimo. Pero ella lo único que está viendo es, eso es todo lo que tengo. O sea, son mis hijos y ya prácticamente ni eso, porque ya está viniendo y si no le pago al acreedor, te va a llevar a mis hijos y los va a convertir en esclavos, que era lo único que le quedaba. Se llevaban a sus hijos como esclavos, a ella por la edad ya no la iban a querer como esclava, entonces ella tenía que estar mendigando en las esquinas, mendigando en las calles, sin esposo y sin hijos, sin casa, sin propiedades, sin absolutamente ningún derecho, mendigar en las calles. Sin embargo, el profeta le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Solo es una vasija de aceite. Solo es eso. Pero vuelvo a decir, lo poco, lo que tú consideras que es poco, cuando tú lo pones al servicio, cuando tú lo pones en las manos de Dios, cuando tú obedeces al Señor, ahí están las instrucciones. Ve y pide vasijas, no pocas, por favor, pide muchas. Al grado de que llega con su hijo y le pregunta, oye, trae más vasijas. Y el hijo le dice, ya no hay más. Ya fui con todos los vecinos, ya fui a toda la colonia, ya todos me dieron sus vasijas y ya no hay más. Y fíjate, cuando ella le dice ya no hay más, en ese momento el aceite deja de fluir. Si el hijo hubiera conseguido más vasijas, hubiesen seguido llenando y llenando y llenando y llenando. Pero llegó el momento en el que el hijo dice ya no hay más, y entonces en ese momento cesa el milagro, cesa el aceite. Y van corriendo con el profeta. Oye, ¿te acuerdas que lo único que tenía era una vasija de aceite? Sí, pues ahora son un montón de vasijas. Hicimos lo que tú nos dijiste y se multiplicó el aceite y seguíamos llenando y seguíamos llenando y seguíamos llenando hasta que no hay una sola vasija vacía en todo el pueblo. No hay una sola vasija vacía en toda la ciudad. Entonces el profeta da instrucciones. Vende las vasijas, vende el aceite. Y entonces
págale a los que debes y vive de lo que sobra. Vive de lo que queda. Cuando nosotros ponemos a disposición lo que tenemos, Dios lo va a multiplicar de tal manera que sobra. Sobra. Escucha eso. Sobra. Vamos a ver el tercer ejemplo, San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Del versículo 1 en adelante. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 5,000 hombres. No contó mujeres y no contó niños. Se han hecho cálculos por ahí que había un promedio entre 20 y 25,000 personas que habían subido a escuchar a Jesús. Porque siempre hay más mujeres. En cualquier lugar a donde tú vayas en la iglesia, siempre hay más mujeres que hombres. Y si no, nada más cuéntanos. Y niños. Entonces ahí contó a los varones. Entonces ha hecho un promedio de que había entre 20 y 25,000 personas. Jesús les pregunta: oye, ¿cómo le hacemos para darles de comer? Y llega Felipe. 200 denarios no alcanzarían para darles aunque sea un poco de pan a estos. Y si tú calculas 200 denarios, un denario era el salario de un día de trabajo. Es decir, el trabajo de todo un año no alcanzaba para darle de comer, aunque sea un poco a esas personas. Y entonces ahí aparece otro hombre, Andrés, que lleva a un muchachito y le dice: pues aquí está este muchacho y tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tanto? Mira, si nosotros nos vamos a la lógica humana, ni siquiera para los discípulos alcanzaba, porque eran 12 discípulos y Jesús eran 13. Ni siquiera para medio pan les alcanzaba, porque había ¿cuántos panes? 5 panes. Entonces, si los partían a la mitad, eran 10 mitades, ellos eran 13. 13 iban a quedar en ayuno. Y tenía 2 peces. Por mucho que dividas un pez y por mucho que sea muy grande, ¿para cuántas personas puede alcanzar un pez? Ahora, está diciendo que eran los peces, no era un caldo de pescado. Porque si tú haces un caldo con 2 peces y le echas 1 kilo de zanahoria y 1 kilo de papas y lo haces así gordo, grande, pues se va a llenar la gente de papa. Le das un montón de tortillas recién calentaditas, pues se van a llenar de tortillas. Aunque de pez, lo único que le quedó fue el sabor. Y ya le das un cachito ahí para que medio se engañe. Pero no estaba así. Eran los peces secos. No tenía mucha carne que dijéramos para repartir entre tantos. Ni siquiera para ellos alcanzaba.
Sin embargo, dice Jesús que él preguntó porque él sabía lo que había de hacer. Qué hermoso es esto. Cuando yo leo estos versículos, me da mucha alegría y me da mucha paz en el corazón. Porque aquí cuando dice que él sabía lo que había de hacer, y después en el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Mira, cuando Jesús está trabajando, él le da descanso a la gente que estaba ahí. Háganlos que se recuesten, que se relajen, que estén tranquilos. Oye, pero ya tienen hambre. Yo estoy trabajando, tú déjalos que descansen. Estaban con sus esposas, estaban con sus hijos, una tarde de picnic. Que se recuesten. Yo estoy trabajando. Nos debe de llenar de paz el corazón esto. Que se recuesten. Es que tienen necesidad. Sí, yo ya estoy trabajando. Ustedes descansen. Ustedes tranquilos. Y después de que ya están recostados, todos tranquilos, por ahí imagínate la risa de los niños, corriendo para allá, corriendo para acá, los papás por ahí platicando, comentando entre ellos unos a otros lo que les acababa de enseñar Jesús, y todos ahí tranquilos y Jesús orando. Y Jesús dando gracias por los peces, gracias por los panes. Y todos se quedaban cuestionando qué va a hacer. ¿Qué es esto para tantos? 5 panecitos y 2 peces. Jesús termina de orar y le dice a los discípulos, vayan y repartan. Hay que tener mucha fe para creer y para obedecer a Dios. Si yo agarro un pan, por muy grande que sea el pan, yo no conozco un pan más grande que los grandotes que traen de Oaxaca, unos así grandotes. En la semana pasada compramos aquí enfrente unos, el pan de burro. Entonces, ¿qué es el pan de burro? Pues a ver, dame uno grandote, me alcanzó para repartirle a mi suegra y yo cené ese día y al otro día todavía desayunamos y ahí quedó todavía un cacho. Por más grande que sea el pan, si yo lo empiezo a repartir aquí, no va a alcanzar para toda la fila primera. Sin embargo, los discípulos creen en Jesús y entonces llevan y le dicen, agarra un pedazo de pan y agarra un pedazo de pan y agarra un pedazo de pan, y se dan cuenta que siguen avanzando, siguen avanzando, siguen avanzando y el pan no se acaba. Y por ahí de reojo voltean a ver a Tomás, voltean a ver a los demás y su pan tampoco se está terminando. Y ahora pasa el turno de los que llevan los peces y empiezan a partir el pez y le dan y le dan y le dan y le dan y no se acaban. Y comen los 20,000 personas que estaban ahí y todavía pueden volver a pedir y todavía se sacian y todavía dice que al final Jesús les dice, vayan y recojan lo que sobró. Ante la lógica humana dices, ¿cómo va a sobrar 5 panes, 2 peces para 20,000 personas si pides que sobre algo? Y dice todavía que sobraron 12 cestas. Vuelvo a decirte, cuando Dios abre la ventana de los cielos para bendecir, no te da solo lo que necesitas, Él da hasta que sobra. Hasta que sobra. Y ahí lo leímos con la viuda. Vende lo que necesitas, págale a los que te deben, a los que les debes, y vive de lo que quedó, de lo que sobra. Dios va a dar mucho más. Y yo me puedo imaginar al muchacho lo orgulloso que estaba. Mis panes y mis peces alimentaron a 20,000 personas. Imagínate lo llegar a su casa y decirle a su mamá, oye mamá, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que me mandaste por los 5 panes y los 2 peces? Sí, ¿dónde están? Aquí están. Pero déjame decirte lo más hermoso, lo más importante. ¿Qué sucedió? Con esos 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a 20,000 personas. Tu mamá le debe haber dicho a este muchacho que se tomó. Le dio insolación. Anduvo mucho rato en el sol. ¿Te puedes imaginar el corazón de ese muchacho? Cuando él va y dice, pues yo tengo esto. Cuando tú llegas con Dios y le dices, Señor, pues no tengo más. Esto es lo que tengo. Y no te estoy hablando de dinero para que no empieces a pensar cosas. Que hagas sacar tu cartera ahorita y da lo que tienes. No, nada de eso. No te empieces a espantar. Estoy refiriendo a mis capacidades. A mis capacidades. Señor, esto es lo que tengo en la batería, en el teclado, en la guitarra. Nosotros mismos, yo se lo he dicho, estamos aquí cantando y le digo, Señor, pues es lo que tengo. No sé mucho, me he esforzado, hemos aprendido, hemos estado en la escuela para aprender a cantar cada vez mejor. Digo, Señor,
no lo puedo hacer mejor, no puedo hacerlo mejor, pero es lo que tengo y te lo doy de todo corazón. Y entonces Dios hace grandes cosas cuando ponemos a su disposición lo que tenemos. ¿Qué es esto para tantos? Dijo Andrés. Alguno de ellos, yo me imagino, no sé, yo creo que no se encontró a Pedro, ese muchacho. Porque si encuentra a Pedro primero, le hubiera dicho, mira, deja de molestar al maestro, sácate por allá con tus 5 panecitos. Yo creo que le hubiera dicho, ese Pedro ya sabe cómo era, ¿no? ¿Se acuerda cuando iba la mujer sirofenicia? Ya no molestes al maestro, ¿verdad? Me imagino que era Pedrito el que contestaba así. Pero lo bueno que se encontró a Andrés. Y ese era un poquito menos, aunque no tanto, porque se acuerda en aquella ocasión que dijo, Jesús, no te recibieron, ¿quieres que oremos y que hagamos descender fuego del cielo y los consumamos? Ese Andresito también era bueno. Pero en ese momento quizá lo agarró de buenas. Y le dijo, a ver, bueno, ya insististe tanto, muchacho, a ver, vente, vamos con Jesús. Oye, Jesús, aquí está este muchacho, trae 5 panes y 2 peces, pero pues ¿esto qué es para tantos? ¿Qué es esto? A veces nosotros pensamos eso. Pues ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es? Tú no te preocupes, tú ponlo en las manos de Dios y verás lo que Él sabe hacer. Verás lo que Él puede hacer. Otro ejemplo, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Allí están otros 2, Pedro y Juan. Van a orar a la hora de la oración al templo y se encuentran con un hombre. Las características era de nacimiento, estaba paralítico, era cojo de nacimiento, nunca había podido caminar. Y estaba ahí sentado, lo sentaban, lo dejaban en la entrada del templo, que se llamaba La Hermosa. Y ahí estaba mendigando. Él estaba agachado, tenía su mano así. Todo el tiempo los mendigos no levantaban su vista, nunca se atrevían a mirar a nadie. No eran dignos en aquel entonces. Entonces todo el tiempo estaban así. Por eso es que Pedro le dice, míranos, pon atención, míranos, venos. Entonces el hombre dice que levanta sus ojos y se queda atento a ellos. Pedro lo está diciendo, eso es, a ver, voltea, no tengas esa actitud, no, la actitud agachada, no estés así, levanta tus ojos y míranos. La segunda, ¿por qué le dijo que los mirara? Para que se diera cuenta cómo andaban, para que se diera cuenta cómo andaba. No, ellos mismos dicen, estos son del vulgo. Ellos no tenían ropas lujosas, ellos no tenían el cinto que sí traían los ricos, los poderosos, traían un cinto, pero ese cinto era como una funda y la llevaban llena de monedas, llena de dinero, y se lo amarraban aquí. Entonces andaban caminando y traían acá, como si fuera la cartera hoy en día, pero de monedas, ¿no? Y ahí traían todo el dinero. Entonces Pedro le dice, voltea y míranos. Y él voltea y los ve y dice, no, pues estos, bueno, pero algo me habrán de dar. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? No tengo oro y no tengo plata. Mira cómo fue hasta allá. Moisés, una vara, ¿cierto? Una varita nomás tenía. ¿Qué tienes en la mano? Pues nada más es la vara con la que ando pastoreando. Después la mujer en la casa. ¿Qué tienes en tu casa? Pues no tengo nada más que una simple vasija de aceite. ¿Cierto?
Este muchachito, ¿qué tienes para darles? Pues solamente tengo 5 panes y 2 peces, pero estos estaban peor. Estos sí de plano dicen, no tengo ni oro ni plata, pero tampoco tenía vara, pero tampoco tenía aceite, pero tampoco tenía panes y peces. No tengo oro y no tengo plata, pero ¿dónde está el secreto? Lo más hermoso de eso, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y se agachó Pedro, le agarró la mano derecha y lo levantó. ¿Te puedes imaginar a ese hombre? Nunca se había puesto de pie. Por eso dice, la Biblia no está escrita nomás porque sí. Por eso dice ahí, cojo de nacimiento, nunca se había podido poner de pie. Entonces te puedes imaginar a ese hombre intentando levantarse y cómo sus piernas empiezan a recobrar fuerzas, cómo sus rodillas empiezan a afirmarse, sus tobillos todavía temblando, y empieza ahí. Te puedes imaginar a ese hombre, como a los niños chiquitos cuando les empiezas a enseñar a pararse y a poder caminar. Y de repente ese hombre empieza a darse cuenta que hay firmeza en sus pies, en sus tobillos, en sus rodillas, hay fuerza en sus piernas, en su cadera, y empieza a moverse y empieza a darse cuenta que sí puede hacer las cosas que antes no podía hacer, y empieza a levantar un pie, empieza a levantar el otro, empieza a moverse, y de repente dice que se metió al templo andando, brincando y alabando a Dios, porque un par de hombres que no tienen oro, que no tienen plata, lo único que tienen es la unción del Espíritu Santo. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Estaban llenos del Espíritu Santo. Ahí está en el capítulo 2, aquí mismo en Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, está el secreto de ellos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No eran las lenguas, era la unción del Espíritu Santo. Y entonces ellos podían decir, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo voy a dar. La unción, el poder, la potestad, la autoridad que Dios les había dado. Vayan a Jerusalén y esperen, no se muevan hasta que haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí están esos hombres. Y aquí te está narrando este milagro que hicieron Pedro y Juan, Dios a través de Pedro y de Juan. Pero tú puedes ver todos los que había. Después Pablo oró por Eutico, que se había muerto porque se quedó dormido, y como ora por él y él resucita. Y como la iglesia se pone a orar por Pedro, que estaba en la cárcel, y Dios envía a los ángeles para que lo saquen de ahí. Y como entonces todos ellos empiezan a orar y a hacer grandes prodigios y grandes milagros, y la gente se quedaba atónita y hablaban con un poder y con una autoridad. No tenían dinero, por eso te digo que ellos empezaban a decir, ¿de dónde sacan estos hombres estas palabras? ¿De dónde sacan estos hombres esta autoridad? Si ellos son del vulgo, son pescadores, son recolectores de impuestos, son personas rechazadas por la sociedad. ¿De dónde sacan esto? Ahí está el secreto. Descendió como un viento recio el Espíritu Santo y se posó sobre todos ellos. Por eso yo te estoy diciendo, nosotros no tenemos una excusa para no servir a Dios. Tú no tienes una excusa para no hacer algo en la obra de Dios. No la tenemos. Moisés dijo, ¿yo qué puedo hacer? Y Dios le dijo, ¿qué tienes? Una vara, pues esa vara vamos a utilizar. A la mujer le dijo, ¿qué tienes? Pues solamente un poquito de aceite, pues ese aceite voy a utilizar. Al muchacho le dijeron, ¿qué tienes? 5 panes y 2 peces. Pues eso va a ser útil. Y estos pudieran decir, o tú y yo pudiéramos decir hoy, Señor, yo no tengo absolutamente nada, no tengo la vara, no tengo el aceite, no tengo los peces y los panes. Bueno, pues dobla tu rodilla y no te levantes hasta que descienda el Espíritu Santo sobre ti, y entonces puedes salir bajo la unción del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo a los discípulos, cuando se vean enfrente de ellos, no se preocupen por qué van a decir o cómo se van a defender. El Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que
que hacer. Ustedes no se preocupen por llevar dinero o por llevar provisiones. Ustedes entren, prediquen el evangelio y ahí los van a recibir, y ahí los van a alimentar, y ahí los van a cuidar. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué necesitamos? La unción del Espíritu Santo. No importa si en el teclado no sabes tocar séptimas, novenas, aumentadas, disminuidas o no sé qué tantas cosas hay. Cuando el Espíritu Santo estaba a fluir a través de ti. No importa si no sabes hebreo y arameo y griego, con que sepas leer aunque sea un poquito la palabra del Señor, y tú te vas a levantar afuera de un hospital o adentro de él o donde quiera que estés y le vas a decir: la palabra del Señor dice así, y el Espíritu Santo te va a respaldar y va a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. No necesitas ser un erudito, necesitas la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Entonces ninguno de nosotros puede decir: pastor, pero es que yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. Es que no es lo que sabes, lo que tienes o lo que puedes. Es que te pongas a disposición del Maestro. Es que vayas con Jesús y le digas: Señor, no tengo nada que ofrecerte. ¿Dinero? ¿Él necesita tu dinero? No. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Ahora tampoco hay que volvernos codos, ¿verdad? Porque sabemos, yo no puedo llegarlo. Mañana van a echar la losa aquí arriba, no podemos llegar y decirle: oiga, en los materiales, oiga, no tengo dinero, pero deme el material. No, sí, tenemos que llevar. O sea, sí hay que poner, sí hay que aportar. Pero no es lo que aportes, es el corazón que pones. Pastor, es que a mí me dan muchos nervios pararme ahí y predicar. Sí, ¿quién dijo que no dan nervios? Yo tengo 20 años predicando y me sigo subiendo con nervios. Y eso es bueno, porque te obliga a hacer las cosas bien. Te obliga a hacer. Tú párate ahí. Yo me acuerdo la primera vez que prediqué, ya en el 2003. La primera vez que me subí a predicar, me busqué el pantalón más ancho que tuviera, el traje más grande que tuviera, más anchote. Y ¿sabe por qué era? Para que si me temblaban los pies no se viera que estaba temblando. Y me subí al púlpito y me quedé aquí así para que no se viera cómo estaba yo temblando. Y ya había estado yo antes en la plataforma, yo tocaba el bajo y medio cantaba. Digo medio cantando y ahora ya hasta se me olvidó tocar el bajo. Y terminé de cantar y me dejaron en la plataforma y empecé a hablar, y los hermanos ya me conocían, me vieron crecer. De alguna manera me sentía en confianza, pero temblaba por dentro. Yo creo que es el día que más he sudado en toda la vida. Y temblaba. Y yo lo único que le dije: Señor, que no sea lo que yo quiero decir, sino lo que tú quieres decir. Y temblaba. Y ya conforme fueron pasando los minutos, como trae la estructura, cuando te apegas a tu estructura, fluyen las cosas. Y cuando terminé de predicar, hicimos la oración, terminó el culto, me bajé y 2 o 3 personas me fueron y me dijeron: ese es tu lugar, felicidades, tú naciste para esto y todo. Me hizo más daño del que se imagina, ¿no? Porque luego ya me sentía Superman. Pero después el Señor trabajó conmigo, ahí luego te platico cómo fue. ¿Tienes miedo de predicar? Predica con miedo. ¿Tienes miedo de cantar? Canta con miedo. Pero hazlo. Pastor, es que yo no voy a aprender a tocar. Pues ven, aquí te vamos a enseñar. Aquí se les va a enseñar a tocar. Bueno, los que saben, ¿no? Yo los invito, pero yo no enseño. Ven. Y si no se te queda nada, pastor, es que no se me queda nada. Aquí hay una forma en la que nosotros hemos aprendido a orar. Dice el hermano Miguelito: vamos a orar por usted con imposición de puños. Verá que se le quedan las cosas. ¿Cómo nos enseñaban antes las mamás? No te aprendías las tablas y te decía 7 por 8 y tú decías 33 y te empezaba a dar con el si traía algo en la mano te daba no, son 33. Cada palabra te daba un cocazo, ¿cierto?
Yo no, así podemos orar contigo, así podemos enseñarte si quieres, ¿no? Pero hazlo. No tenemos pretextos. Tú no tienes pretextos. Yo no tengo pretextos. El día que el Señor nos llame a cuentas y nos diga qué hiciste con el talento que te di, Señor, no me diste ni un talento, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay hermanitas que Dios les dio el talento de cocinar. Ponga su talento a trabajar. Hermanitas que Dios les dio el talento de enseñar a los niños. Póngase a trabajar. A los músicos, a los cantantes, de esos cantantes que nacieron ya con las cuerdas afinadas. Póngase a trabajar. Porque Dios no busca a un pueblo de holgazanes, de flojos. Que lo hagan ellos. Dice que lo haga el pastor. Además, dijeron hace algunos años, para eso le pagamos. Sí, hermano, para eso le pagamos, dijeron. Vamos a poner nuestra vida en disposición del Señor. Y la pregunta hoy para ti, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes para darle al Señor? Hay un canto, hace muchos años escuché un canto que se llama Con manos vacías. Dice, Señor, no tengo nada que darte. Nada que Él necesite. Es que yo mis cantos, hay miriadas de ángeles cantando día y noche, santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Tú crees que le hace falta tu adoración? No. Es que yo traje esto, hablando económicamente. Señor, no le hace falta tu dinero. Ya te dije, mío es el oro y mía es la plata. El Señor no necesita nada de nosotros. ¿Sabes lo único que le podemos dar? Nuestro corazón. Mi corazón te pertenece. Mi vida te pertenece, Señor. Mi vida te pertenece. Haz de ella lo que quieras hacer. Aquí están mis sueños, aquí están mis metas, aquí están mis deseos, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres de mí. Eso es lo que el Señor quiere. Y tú puedes decir, pues qué poco, yo solamente la primaria, solo la secundaria, no importa, tú ponte en las manos de Dios y tú puedes llegar como Pedro y Juan y decir, no tengo oro, no tengo plata, no tengo absolutamente nada, pero tengo a la unción del Espíritu Santo y eso es más que suficiente. Cierra tus ojos un momento. ¿Qué tienes para darle al Señor? ¿Qué tienes? ¿Cómo puedo ser de bendición donde estoy? Hay hermanitos que no saben hablar, no tienen la elocuencia para decir, para aprenderse versículos, pero ¿sabes lo que hacen? Se llevan folletitos. Y ahí donde andan, en el mercado, en la escuela, en el trabajo, van repartiendo folletitos. Yo me acuerdo mucho, hace algunos años atrás, fuimos a visitar a un familiar ahí en el hospital general de México. Y llegamos allá al hospital, mi esposa y yo íbamos a ver uno de sus tíos. Y empecé a mirar a la gente que traía un folletito que yo conocía, que yo había visto en algún otro lugar. Empecé a mirar y le dije a mi esposa, mira, alguien está predicando, están repartiendo folletos, a lo mejor trajeron de comer. ¿Sabes cuál fue la sorpresa que nos llevamos? Que cuando vimos, la persona que estaba entregando esos folletitos era una hermanita que en aquel entonces tenía 86 años, con dificultad caminaba, pero ella se iba todos los días martes, se llevaba un bonchecito de folletos y se iba y se paraba afuera del hospital general y repartía los folletitos. No sabes cuánto me alegró el corazón de mirar a esa hermanita, la hermanita Elvirita. Me alegró el corazón, pero al mismo tiempo que me alegró el corazón, me confrontó de una manera que me dolió. Me confrontó de una manera que me hizo pedazos. La hermana de 86 años está predicando cada semana fuera del hospital. ¿Y tú qué estás haciendo?
Tienes toda tu fuerza, tienes todo tu vigor, tienes toda tu inteligencia, tienes todo para hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Yo sentí ese momento así. Me quedé sin palabras. Agradecí a Dios por la hermanita. Entré al hospital, hablé con la persona, oré por la persona. Días después falleció. Pero yo me quedé con eso. No hay pretextos para servir a Dios. No puedes decir que no puedes. Es que no tengo tiempo. Es que no sé. Es que no. No, vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Bueno, Señor, no tengo absolutamente nada, pero lléname de tu espíritu. Lléname de tu espíritu, que yo pueda llegar al hospital y orar por un enfermo y se sane. Que yo pueda hablarle a una persona de tu palabra y que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, justicia y juicio y se conviertan. Quizá tú puedes decirle, Señor, a lo mejor no quiero orar por enfermos y que sanen, pero que pueda compartir tu palabra. Dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí está, Señor, mi vida, mi corazón. Aquí estoy para servirte, para amarte, para buscarte, para que puedas usar mi vida, para que puedas usar mis manos, para que yo pueda hacer esos pies que caminen para compartir tu palabra. Que pueda hacer esas manos que llevan la comida al hambriento. Que puedas usar mis manos para llevar un folleto al que desconoce de ti. Que pueda ser yo la boca a través de la cual hablas tú y traigas consolación a la gente. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Padre, para servirte. Aquí está nuestra vida, Dios. No hay excusas, no hay pretextos. Aquí está nuestra vida. La presentamos delante de ti, de tu presencia, Señor. Úsala como tú quieras. Moldéanos, Señor. Quita lo que tengas que quitar, pon lo que tengas que poner, Señor. Y sabemos que en algún momento ha de doler porque cual alfarero tendrás que moldearnos, Señor. Pero estamos dispuestos aquí. Estamos dispuestos para que tú hagas una vasija de honra y que después de que nos hayas moldeado puedas llenarla con tu Espíritu Santo y que ese aceite pueda fluir y fluir y fluir y fluir para llenar a otros, que podamos ser de bendición para otros. Aquí estamos delante de ti, Señor. Padre, permite que esta palabra quede grabada en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Permite que tu Espíritu Santo pueda fluir a través de mis palabras, que tu Espíritu pueda tomar esta palabra y la lleve no solo a los oídos físicos, sino que los lleve al corazón de mis hermanos. Y que ahí en el corazón haga rema tu palabra, que se haga viva tu palabra en mis hermanos, en mis hermanas. Y que tengan el amor, la pasión para servirte, para buscarte, para ser útiles en el reino. Padre, te doy gracias por todo. Gracias por cada familia aquí presente, por cada familia aquí representada. Gracias por tu bendición en la mañana, en la reunión. Gracias por tu bendición ahora. Gracias por los que vinieron temprano, los que vinieron ahora, que hicieron una pausa en su día a día, Señor, para que podamos alabarte, glorificarte, Señor, y aprender de ti también, Señor. Te doy muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.